Pensando en el Dios amante, vi la otra noche un video. ah, Uno de los policías que estaba involucrado en la muerte de eh, George Floyd, ah, lo dejaron, o sea, salió bajo fianza. No el policía que lo mató, sino uno de los otros policías que estaban ahí. Y salió bajo fianza. Entonces, él estaba en un supermercado, aparentemente, en una tienda, comprando algunas cosas para, me imagino, para su hogar. Ah, y una persona ahí, otra de las que estaba ahí de compras, una señora, una señorita, lo estaba filmando. Y estaba enojada porque él estaba ahí como cualquier otra persona comprando sus necesidades. La corte pues lo dejó libre bajo fianza. Él no está completamente libre, tiene que reportarse, etcétera, etcétera. Pero esta señora estaba enojada simplemente porque él fue uno de los que estaba, uno de los policías involucrados y estaba caminando, y estaba viviendo, estaba respirando, parece, se enojó y lo estaba filmando. ¿Qué te pasa? ¿Que tú te crees que no te íbamos a reconocer, etcétera, etcétera? Qué barbaridad. Eso realmente me molestó, sinceramente, me molestó. Ah, ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Me puse a pensar, el ser humano realmente no perdona. Ah, y nos enojamos y el enojo no es malo si es que no nos controla. Ah, pero mira lo que Santiago, el Evangelio o la carta de Santiago en el capítulo 1, el versículo 20 dice, Santiago 1:20. El enojo humano no produce la rectitud o justicia que Dios desea. Lo repito, el enojo humano no produce la justicia que Dios desea. Podemos enojarnos todo lo que querramos. Y como esa señora, enojarse y mostrar su desprecio contra este hombre, pero eso no va a producir la justicia de Dios. Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja basado en nuestras opiniones, en nuestra justicia, en lo que nosotros querramos simplemente. No, Él no trabaja de esa manera. Ahora, pregunto yo, ¿nos debe de disgustar lo que a Dios le disgusta? Pues claro que sí. Nos disgusta. Lo que a Dios no le gusta, no nos puede gustar a nosotros. Pero ¿deberíamos aprobar lo que Dios desaprueba? Por supuesto que no. Pero debemos tomar el asunto en nuestras propias manos, en nuestra propia ira, nuestra justicia humana. ¿Justificamos el mal hecho de otras personas y el nuestro? Dios no lo hace. La Iglesia de Cristo viviente en gran medida ha sido redirigida para enfocarse en cosas que nos alejan de nuestra tarea aquí en la tierra de parte de Dios. Oigo hablar a los creyentes, leo cosas que ponen en las redes sociales y no suenan muy diferentes a los incrédulos. No es de extrañar que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Esa es una triste declaración. Qué triste que Jesús tenga que preguntarse eso. Cuando yo regrese, dice él, ¿encontraré fe en la tierra? Ve, porque, una cosa es hablar fe, otra cosa es vivirla.
Otra cosa que sea realidad en nuestras vidas diarias, óigame bien, diarias y en todo asunto, sea político, sea espiritual, sea social, sea lo que sea. La fe en Cristo, mi disposición de vivir como Cristo quiere que yo viva, debe de estar por encima de lo que yo sienta, de lo que no me guste, etcétera, etcétera. Vivir como Cristo viviría. ¿No es esa la meta de Dios para con nosotros? Que crezcamos y crezcamos en el proceso del tiempo para ser más como Cristo. Pregunto, ¿cómo calibras el ágape en tu vida? Porque de eso se trata, del amor de Dios. No del amor tuyo o mío, simplemente como humanos, es del amor de Dios en nosotros. Y podemos vivirlo porque tenemos el Espíritu de Dios que vive en nosotros, reside en nosotros. Y es el Espíritu de Dios que nos capacita para poder nosotros ser discípulos, no solamente creyentes, pero discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo del primer siglo era uno que anhelaba estar bajo un maestro, un rabí. También un discípulo en el primer siglo es uno que aprendía lo que el maestro le enseñaba con ahínco. El discípulo del primer siglo es uno que repetía lo que su maestro decía y enseñaba. De hecho, esa es la confesión bíblica. Precisamente es repetir lo mismo que Dios dice. ¿Cómo calibras el ágape en tu vida? El mayor logro de David, el rey David, el mayor logro de él no fue matar a Goliat. Eso requiere coraje y wow, había valentía en David. Pero yo considero que el mayor logro de David fue perdonar a Saúl, porque eso requiere carácter, el carácter de Cristo. Saúl que lo quería matar a él, Saúl que estaba persiguiéndolo, que lo odiaba, que tenía celos de David. Y David lo sabía, con todo y eso, David lo perdona. Él pudo quitarle la vida en 2 ocasiones, creo. Y ese es el mayor logro de David, el perdonar. ¿Por qué? Por ágape en su corazón, por Dios en su corazón, porque quiso actuar, quiso vivir su vida basado en lo que Dios desea. El Salomón escribe en Proverbios 4:23 y dice, guarda tu corazón por encima de todo. Guarda tu corazón por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él determina el curso de tu vida. Lo que el hombre, el ser humano, pensara en su corazón, eso es. ¿Sabe qué? Realmente nosotros, si nos ponemos a analizar, nosotros somos el producto de lo que hemos pensado nosotros a través de tantos años. Los pensamientos que nos vienen, los pensamientos que decidimos albergar. Eso somos, lo dice la palabra. Y si Dios lo dice, tiene que ser así. Él nos creó y Él nos hizo, Él nos conoce mejor que aún nosotros mismos nos conocemos. Entonces, ¿cómo calibras ágape en tu vida? Fíjese el ejemplo de David. Amigos, como hijos del Todopoderoso debemos esforzarnos por imitarlo a Él. Nunca lo vamos a lograr 100% aquí de este lado del sol, pero debemos esforzarnos más y más cada día por ser imitadores de Cristo. Debemos hacer un esfuerzo diligente para ver las cosas como Él las ve, para actuar como Él lo haría y tener
su perspectiva sobre las cosas y los asuntos de esta tierra y no solamente la nuestra. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, mis caminos son más altos que los tuyos. Busquemos, anhelemos crecer siendo más y más como nuestro Señor Jesucristo, pensar como Él, actuar como Él, que la gente vea ese ágape, ese amor incondicional en nosotros, sea quien sea. Eso no quiere decir, obviamente, como sabemos, que uno tiene que estar en compinche con los malhechores. Claro que no. Yo no lo soy. Pero tengo que aprender a amar. Amar no significa solamente ir con ellos, estar con ellos, decirles le amo. Pero amar también tiene que ver con cuál es mi oración hacia ellos, cuáles son mis deseos para con ellos. ¿Cómo voy ante Dios? ¿Qué le digo a Dios para con ellos? Actuar como Él lo haría y tener la perspectiva suya. Podemos nosotros presumir todo el día sobre el llamado de Dios a nuestras vidas, lo que estamos haciendo por los demás. Podemos hablar acerca de la fe todo el tiempo que querramos, pero si nosotros no amamos genuinamente, ¿de qué nos sirve? De hecho, Dios, y lo voy a decir como siempre digo, Dios es el que inspiró a los escritores de la Biblia. Dios dice lo siguiente: si pudiera hablar todos los idiomas, considero que quizás esté diciendo, si yo fuese el mejor comunicador del mundo, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Sigue diciendo, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montaña, pero no amar a los otros, a los demás, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, podría jactarme de eso, sí. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Ese es Dios hablando. De manera que usted puede tomarlo o dejarlo. Esa es obviamente su decisión. Y seguir actuando como usted le dé la gana. Pero un discípulo de Cristo no actúa como le da la gana. Un discípulo de Cristo se esfuerza por actuar y repetir las acciones de su maestro, de nuestro maestro que es Jesucristo. ¿Se enojó Jesús alguna vez? Claro que sí, más de una vez. Casi siempre pensamos nada más en el templo cuando volteó las mesas y todo lo demás. Pero él se enojó otras ocasiones, se molestó en otras ocasiones. A sus propios discípulos en una ocasión les dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? En otra ocasión, hombres de poca fe. Eso son cositas que le molestan al Señor. Pero ¿sabe qué? Al fin y al cabo, Él murió por todos. Él murió por sus discípulos, murió por aquellos que le calumniaban, murió por los fariseos, por los saduceos, por todos los feos. Murió por todos nosotros. Y hoy en día nosotros podemos llamarnos hijos de Dios porque Jesús mostró el amor de Dios y lo llevó a cabo. El amor de Dios no le gusta la injusticia.
Pero ese amor de Dios no toma las cosas en sus propias manos. Se las pone en las manos del Señor. Porque Él sabe cómo manejar estos asuntos. Nosotros nos enojamos y entonces ¿qué? Perdemos los estribos y empezamos a hablar condenación cuando nosotros no tenemos ninguna autoridad para condenar a nadie. A nadie. Entonces, tengamos cuidado. Pensemos en nuestro Dios amante. ¿Qué no ha hecho Él por nosotros a través de los años? Yo tengo más de 50 años caminando este camino en el Señor y cuántos errores no he cometido yo. Y el Señor me ama, el Señor me ama, pago las consecuencias por mis errores, pero el Señor me levanta, me restaura una y otra vez, y lo ha hecho contigo. Tengamos cuidado cómo manejamos estos asuntos que estamos pasando, porque Jesús también dijo en una ocasión, por la maldad, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será eso lo que te está sucediendo? Estamos viendo mucha maldad hoy en día, muchos males, mucha iniquidad, pero que eso no te distraiga de tu crecimiento en el Señor para ser más como el Señor cada día. Solo digo que el Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Este es Víctor Ojeda.